Íñigo vino a buscarme al amanecer. No llamó a la puerta, silbó desde la calle, como se silba a un perro o a una oveja. Un silbido corto, agudo, que no admitía discusión. Estaba en la puerta con sus botas de monte, el cayado y una mochila pequeña. No explicó a dónde íbamos. Empezó a caminar cuesta arriba y yo lo seguí porque en Trasmoz había aprendido que las explicaciones llegan después. De los hechos, no antes. Salimos del pueblo por un camino que subía entre encinas. Las encinas del Moncayo son bajas, retorcidas, con troncos que parecen músculos tensos, árboles que llevan siglos peleando con el viento y el frío y que han decidido que sobrevivir es más importante que crecer. El suelo estaba cubierto de bellotas y de hojas secas que crujían bajo las botas con un sonido que me recordó a huesos pequeños rompiéndose. A los 500 metros de altitud, las encinas cedieron a los robles. Robles melojos de hoja pequeña, más altos que las encinas pero igual de nudosos. La niebla empezó a aparecer entre los troncos, no una niebla uniforme sino jirones, como retales de tela enganchados en las ramas. La temperatura bajó 2 grados de golpe. A los 1000 metros, los robles desaparecieron y empezaron las hayas. No estaba preparada para las hayas. El hayedo de Peñarroya es una anomalía. Un bosque atlántico a 1200 metros de altitud en medio de la España seca. No debería existir. Los hayedos necesitan humedad constante, suelos ácidos, temperaturas suaves. Todo eso está en Asturias, en Cantabria, en el Pirineo. No en Aragón. Pero el Moncayo atrapa las nubes que vienen del Cantábrico y las exprime sobre su cara norte, creando un microclima que no se parece a nada de lo que hay alrededor. Una isla verde en un mar de estepa. Las hayas son los árboles más hermosos que existen. Lo digo con la objetividad de alguien que no es botánica pero que tiene ojos. Troncos lisos de un gris plateado que parecen columnas de mármol, copas que en primavera forman un techo continuo de hojas translúcidas y que en octubre se vuelven cobrizas, doradas, rojas. El suelo del hayedo estaba cubierto de hojas caídas que formaban una alfombra húmeda y mullida que amortiguaba los pasos hasta hacerlos casi inaudibles. La luz entraba filtrada, verdosa, como en una catedral sumergida. Caminar por el hayedo era caminar por otro sitio. El crujido de las hojas secas del robledal fue cediendo al silencio blando del musgo que se tragaba las pisadas, borrando el rastro de cualquier intruso. La temperatura bajó varios grados de golpe, no el frío seco de la altitud sino algo húmedo, envolvente, un frío que se te metía dentro. Y el olor cambió. Fuera del hayedo olía a monte mediterráneo, tomillo, romero, tierra seca. Aquí olía a algo atlántico, a turba y a corteza mojada, un olor que no tenía sentido a esta longitud y a esta latitud, como si el hayedo hubiera importado su propia atmósfera. Tuve la sensación de cruzar un umbral, no físico, no visible, pero tan real como una puerta. Algo que separaba el mundo de ahí fuera del mundo de aquí dentro. Y el silencio. No el silencio de Trasmoz, que estaba lleno de gente invisible. Un silencio diferente. Más viejo. Un silencio de antes de los pueblos, de antes de las iglesias, de antes de las palabras. El silencio de un bosque que lleva miles de años existiendo y que se limita a observar cómo las civilizaciones aparecen y desaparecen a sus pies. Íñigo se detuvo en un claro. No un claro natural, un espacio circular donde las hayas se apartaban como si algo las hubiera empujado desde el centro. El diámetro era de unos 20 metros. El suelo, en vez de hojas, era hierba corta y musgo. Y en el centro exacto, una piedra plana, rectangular, del tamaño de una mesa de comedor, cubierta de líquenes. Aquí estaba el Nemeton, dijo Íñigo. ¿El qué? El bosque sagrado. Los celtíberos tenían templos al aire libre. No construían edificios, usaban los claros del bosque. El Nemeton era el lugar donde hablaban con la montaña. ¿Hablaban con la montaña?
Iñigo se sentó en la piedra. Se sacó un bocadillo de la mochila. Lo partió por la mitad y me ofreció una. Mi abuela dice que debajo del moncayo hay algo que duerme. Que siempre ha dormido. Que los celtíberos lo sabían y venían aquí a cantarle para que siguiera durmiendo. Como una madre que canta a un niño. Se calló. Masticó. Miró las hayas como quien decide cuánto contar. Iñigo no era de los que hablan por hablar. Cada frase la soltaba como un pastor suelta a una oveja, solo cuando está seguro de que va a ir al sitio correcto. ¿Y qué pasó cuando dejaron de cantar? Vinieron los romanos. Pusieron un templo a Júpiter en la cumbre. No cantaban pero rezaban, y el rezo servía igual. Luego vinieron los monjes. Construyeron Veruela. Rezaban día y noche, turnos de oración perpetua. La montaña dormía. Hizo una pausa. Se terminó su mitad del bocadillo. Se limpió las manos en los pantalones. Y entonces la excomunión cortó el vínculo sagrado con Trasmoz. Cortó todo el vínculo, dijo. Ni pagano ni cristiano. Como cortar la corriente de una casa. No funciona nada. No llega nada. Trasmoz se convirtió en un punto muerto. Se cayó otra vez. Miró las hayas. Se rascó la nuca con la lentitud de alguien que busca las palabras exactas en un idioma que no domina, el idioma de explicar cosas que se saben con el cuerpo, no con la cabeza. El moncayo es como una res que duerme, dijo al fin. Grande. Vieja. Y lo sagrado es como una cerca. Mientras la cerca está entera, la res duerme dentro y no pasa nada. Otra pausa. Se miró las manos como si las instrucciones estuvieran escritas en los callos. La excomunión abrió un boquete en la cerca. Y sin nada que tape el boquete, la res se mueve. Se agita. Busca la salida. ¿Y los muertos? Los muertos son las piedras que amontonas en el hueco cuando no tienes tiempo de arreglar la cerca. No es un muro. No es una valla. Pero tapa. Corta el viento. La res no ve lo que hay al otro lado y se vuelve a echar. Y los muertos llenaron el vacío. Iñigo me miró. Por segunda vez desde que lo conocía, me pareció que me veía de verdad, no como una forastera, no como una molestia, sino como alguien que estaba entendiendo lo que él llevaba toda la vida intentando explicar sin encontrar a quién. Los muertos son como la lana en una pared, dijo. Aislante. No saben que lo son. No lo hacen a propósito. Simplemente están ahí, y por estar ahí, tapan el hueco. Mientras el hueco esté tapado, lo que hay debajo del moncayo no nota que hay algo sagrado cerca. No se agita. Sigue durmiendo. ¿Y si se quitan? Si se quitan, el moncayo y Veruela quedan cara a cara. Lo sagrado y lo otro. Sin nada entre medias. No terminó la frase. El suelo del claro hizo un ruido sordo, no un temblor, un suspiro, como si la montaña hubiera oído lo que Iñigo decía y estuviera de acuerdo. ¿Qué es lo que hay debajo? Iñigo se levantó. Se sacudió las migas. Miró la cumbre del moncayo, invisible detrás de las nubes, y habló con la voz de quien convive con un misterio que ha dejado de intentar resolver. No lo sé. Mi abuela tampoco. Nadie lo sabe. Pero hace 8 años, cuando murió mi abuelo, la montaña tembló. Un segundo. Como un escalofrío. Como si hubiera notado que había un muerto más en el pueblo y eso la hubiera calmado un poco. Como si los muertos la arrullaran. Iñigo señaló un punto al otro lado del claro. Entre 2 hayas, donde la niebla era más espesa. Mi abuelo está sentado ahí. Lleva 8 años. Antes se sentaba en el banco de la plaza, pero dice que arriba se está más tranquilo. No vi nada.
2 hayas, niebla, musgo. Pero Íñigo hablaba mirando hacia allí con la naturalidad de quien señala a un conocido al otro lado de la calle. ¿Te habla? No con palabras. Hace gestos. Señala cosas. A veces me avisa de tormentas, señala hacia el norte y yo sé que en 2 horas llueve. Acierta más que la agencia de meteorología. Me arrodillé junto a la piedra plana del centro del claro. Puse las manos sobre el musgo. No sé por qué lo hice. Era un gesto que ya me resultaba familiar. Los fieles se arrodillan en las iglesias, los niños se arrodillan para escuchar cuentos, yo me arrodillé en el barranco de Tía Casca. Arrodillarse es bajar al nivel de lo que quieres entender. La piedra estaba tibia, no como la puerta de la habitación. Más sutil. 1 grado, quizá 2, por encima de lo que la piedra debería estar en octubre a 1400 metros de altitud. Pero estaba ahí. Inequívoco. Calor. Viniendo de abajo. De debajo de la piedra, de debajo del musgo, de debajo de la tierra, de debajo de la roca. Y entonces el suelo tembló. No un terremoto. Un escalofrío. Exactamente como había dicho Íñigo, algo enorme dándose la vuelta en sueños. Un segundo de vibración suave que sentí en las palmas de las manos, en las rodillas, en los dientes. Un segundo que se fue tan rápido como vino y dejó el claro igual que antes, silencioso, hermoso, cubierto de niebla. Pero algo había cambiado. No en el claro. En mí. Porque ahora sabía. No creía, sabía. Con la certeza que no dan los argumentos sino los sentidos. Debajo de esta montaña había algo vivo. Algo que dormía. Algo que los celtíberos habían arropado con canciones y los monjes con oraciones y los muertos de Trasmoz con su presencia silenciosa. Algo que Fermín, con su compasión infinita y su fe inquebrantable, estaba a punto de dejar sin manta. Miré a Íñigo. Me estaba mirando. Pero no como me miraba siempre, con esa paciencia cansada de quien explica algo a alguien que no va a entender. Ahora me miraba de otra forma. Con algo que tardé en reconocer porque no lo esperaba de él, alivio. El alivio enorme y callado de quien ha cargado solo con algo durante 30 años y de repente descubre que otra persona puede al menos sentir el peso, aunque no pueda levantarlo. No dijo nada. No hacía falta. Asintió una vez, brevemente, con la barbilla, como se saluda a un igual. Y yo entendí que ese gesto mínimo era lo más parecido a una confesión que Íñigo era capaz de hacer. Nos fuimos del claro. Bajamos al pueblo en silencio. La niebla nos siguió hasta los robledales y allí se quedó, como si no quisiera bajar más. A la entrada de Trasmoz, Íñigo se detuvo. Miraba las calles con una expresión que no le había visto, ternura. Como un pastor que mira su rebaño al final del día y lo cuenta para asegurarse de que no falta ninguno. ¿Siguen todos?, pregunté. Todos. Los de siempre y los que subieron al monte esta mañana. Ya han vuelto. 200 y pico, me había dicho la última vez. 200 muertos para 88 vivos. Y en 7 días, si Fermín se salía con la suya, los 200 tendrían la opción de irse a la vez. Y el Moncayo se despertaría. Pensé en la Vega de hacía 2 semanas. La que había llegado a Trasmoz con un contrato editorial y una resaca emocional de 24 años. La que no creía en nada que no cupiera en un artículo. No sentía que hubiera cambiado de opinión, sentía que se me habían ajustado los ojos. Como cuando entras en una habitación oscura y al principio no ves nada y luego, poco a poco, los muebles aparecen. Siempre estuvieron ahí. Solo necesitabas tiempo para verlos. Lo que ahora veía, lo que ahora sabía, no era nuevo. Era viejo. Viejo como las hayas, viejo como la piedra tibia del claro. Yo era la nueva.
Lo único que había cambiado era mi capacidad de mirar. Tenía que hablar con Fermín. Tenía que explicarle. Tenía que convencer a un hombre de fe de que la compasión, a veces, es la peor de las amenazas.